Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de oxidación en caliente. Y nuestro protagonista vuelve a ser el permanganato de potasio, ¿sí? Vamos a dar unas indicaciones primeramente. Aquí tenemos al permanganato de potasio. En el video anterior nosotros vimos oxidación o reacción de oxidación en frío, donde el permanganato de potasio equivalía a 2OH, a dos alcoholes, pero eso era en frío. Ahora vamos a ver lo que es oxidación en caliente, ¿sí? Eso vamos a tratar. Por lo tanto, como ya es oxidación en caliente, el permanganato de potasio tiene o cobra otra función, ¿sí? El permanganato de potasio hará dos cosas. Primeramente, el permanganato de potasio hará que se originen dióxidos de carbono y hará que también se rompa un doble enlace y se transforme en otro compuesto, ¿sí? Que se transforme ya sea en un ácido carboxílico o que se transforme en lo que es en una cetona. Es decir, continuamos trabajando con alquenos, con dobles enlaces. A los dobles enlaces, a los compuestos que tengan dobles enlaces, se van a transformar en un ácido carboxílico o se transformarían en una cetona. Y si son extremos, se transforman en dióxido de carbono. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Nosotros podemos tener una cadena X, ¿sí? Podemos tener un compuesto X de cualquier elemento. Ahí está. Vamos a hacerlo más bonito. Tenemos esta situación, ¿sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Tenemos esta situación, este ejemplo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Y esto puede continuar y continuar, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Cojamos otro color. La idea que vamos a tratar es la siguiente. Siempre que exista un carbono extremo, que esté en un extremo, ¿sí? Como en este caso, esto está en un extremo, está en la orilla, por así decirlo. Siempre que un carbono esté en un extremo, esto se transforma automáticamente en un dióxido de carbono, ¿sí? Y esta partecita se, se aísla, se abre, se desaparea y esto se transforma pues en un ácido carboxílico. Se transforma en un ácido carboxílico teniendo esta estructura ahora, ¿sí? Ahí. Y esto se va aparte, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros, la moraleja es que siempre que nosotros veamos un carbono extremo, siempre el carbono extremo se transforma en un dióxido de carbono, ¿sí? Y siempre que tengamos un carbono así como este, donde después de que este se desaparece, este sería el primario, se transforma en un ácido carboxílico. Pero si nosotros tuviésemos lo siguiente que voy aquí a escribir, como lo pueden observar, si nosotros tuviésemos lo siguiente, tuviésemos esto, vamos a borrar esto, si nosotros tuviésemos esta situación ahí, ¿sí? Esto obviamente es un extremo y obviamente se transforma en un dióxido de carbono. Pero ahora este carbono, cogemos otro color, esta partecita, este carbono que está al lado del doble enlace, este carbono ya no es primario, así como este que era primario, porque ya no había otro carbono por ahí cerca de él. En esta parte me refiero, ya no había un carbono cerca. En cambio, este carbono está cerca de este carbono, ¿sí? Entonces ya no es un carbono primario, sería un carbono secundario, ¿sí? Y como es un carbono secundario, pues se transformaría en una cetona, se transformaría de esta manera. Esto que está aquí en la mitad, ¿sí? Y acá está el carbono, este carbono viene acá, ¿sí? Y este otro carbono está acá, ¿sí? Se transformaría pues en una cetona, porque va a estar en el medio, está en la mitad. Este carbono que está aquí está acá, este otro carbono está acá y este quedó en la mitad como una cetona eficientemente.
Estas son las ideas, los conceptos que vamos a manejar para nuestro deber, ¿sí? Miren, aquí está el permanganato de potasio. Y profesor, ¿qué significa este símbolo? Este símbolo significa calor. Ahora el permanganato de potasio, ¿qué es esto? Ya no va a actuar en frío, sino que va a actuar en calor. Este símbolo significa calor. Muy bien. Entonces vamos a ver estos ejemplos explicativos que mejor que con el propio deber. Si nosotros nos fijamos, aquí hay un alqueno, ahí el doble enlace, y este carbono y este carbono, obviamente ambos, ¿qué pasa? Están en un extremo, están en este extremo y están en este extremo. Se ve que claramente están en un extremo ya que es un alqueno tan pequeño, ¿sí? Es un eteno, está tan pequeño que claramente se ve que esto está en un extremo y esto está en un extremo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que cada vez que nosotros veamos carbonos en los extremos, así como en este ejemplo que les indicaba, cada vez que veamos carbonos en los extremos, esos se transforman automáticamente ¿en qué? En dióxido de carbono. ¿Por qué ocurre esto? Por la presencia del permanganato de potasio. Entonces, esto se transformaría en dióxido de carbono porque está en un extremo. Y este carbono también se transformaría en un dióxido de carbono porque está en un extremo. Es decir, que al reaccionar esto con el permanganato de potasio se transforma automáticamente en dos dióxidos de carbono. Me queda así, ¿sí? Me quedaría esto como respuesta. O lo podrían hacer más matemático y me quedaría como respuesta. ¿Cuántos hay? Uno y hay dos. Me quedaría dos dióxido de carbono. Cualquiera de las dos respuestas es válida. Muy bien. Vamos a continuar con este otro ejemplo. Aquí ya vemos de buenas a primeras que hay un carbono extremo. Entonces este carbono extremo se transforma automáticamente en ¿qué? En dióxido de carbono. Siempre los carbonos extremos se transforman en un dióxido de carbono. Miren, aquí también esto que está en un extremo se transformaría en un dióxido de carbono, es decir, un residuo que sale. Porque estamos en caliente, ¿sí? Sale el dióxido de carbono porque estamos en caliente, estamos trabajando con temperaturas altas. Muy bien. ¿Y qué me quedó? Me quedó este carbono, pero este carbono está ahí solito, es un carbono primario, ¿sí? Es un carbono primario. Como es un carbono primario, todo esto que estoy ahí señalando, pues se transforma en un ácido carboxílico, ¿sí? ¿Cómo se transformaría? De la siguiente manera. Aquí está este carbono, aquí está este carbono y ahora este. Al ser primario, porque miren, no quedan en la mitad de alguien, no. Porque aquí ya está otro y aquí no hay ni un carbono que le haga que sea secundario. No queda en el medio, en pocas palabras. Queda aquí, aislado, queda de esta manerita, ¿sí? Queda de esta manera. No queda unido a otro carbono. Está aquí en primera instancia, es un carbono primario, ¿sí? Porque esto de aquí ya se transformó en dióxido de carbono, ya ni en cuenta lo tomo, ¿sí? Esto de aquí es como que se desaparece. Y solo me queda esto que estoy aquí señalando. Y es como que este carbono, pues, que fuera un carbono primario, porque está en primera instancia, está a la cabeza. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, esto que he señalado se transforma en un ácido carboxílico, que es un grupo funcional, y me quedaría de esta manera. Así me quedaría. ¿Sí? Porque recordemos que el grupo funcional del ácido carboxílico, pues, es o tiene esta característica. ¿Sí? Tiene esta característica el grupo funcional del ácido carboxílico, tiene esa característica. Entonces, la respuesta sería unir esto y esto, ¿verdad? Así nos quedaría la respuesta. Simplemente lo estamos pasando a limpio, nada más. ¿Sí? Lo estamos pasando a limpio. Más, ¿qué cosa? El residuo, dióxido de carbono. Y ahí nos quedaría la respuesta como tal. Veamos qué ocurre con esto. Sabemos que esto, porque está en un extremo, se elimina y se transforma en un dióxido de carbono. Perfecto. Pero ¿qué me quedó? Me quedó esta partecita. Y como nos damos cuenta, ¿qué cosa? Que este carbono ya no es el principal, no está en la cabeza. Este carbono está en el medio. ¿En el medio de quién? En el medio de este y en el medio de este. Es decir, está en la mitad. Y si está en la mitad, pues
¿Qué sería una cetona? Porque recordemos que el grupo funcional de una cetona es este. Este es el grupo funcional de una cetona. La cetona o el carbono, cuando se habla de cetonas, está en el medio, ¿sí? Entonces, recordemos esta partecita de videos anteriores. Esto que está aquí, pues se transforma en una cetona. ¿Cómo me quedaría? De la siguiente manera. Esto lo pasamos a limpio. Pasamos carbono H3, carbono H2. En el medio está este carbono que lo voy a pintar. Ahí está. Continuamos. ¿Qué otro carbono sigue? Pues este. Carbono H3. ¿Sí? Y como quedó en el medio, si queda en el medio, ¿qué se hace? Se transforma en una cetona. Ahí está. ¿Sí? Y lo hemos concluido. Entonces, para la respuesta simplemente es adjuntar todo esto. Pasamos a limpio, como pueden observar. Y nos queda así de esta manera. Ahí está. Y el residuo viene a ser el dióxido de carbono. Ahí está la respuesta. Hemos hecho casi todo el deber, solo nos quedan estas dos situaciones. Y de una vez, ¿qué se puede hacer? Miren, se rompe y se rompe, ¿sí? Este carbono está en el medio, este carbono está en el medio. ¿Qué se forma? Dos cetonas. Va a haber como respuesta dos cetonas, porque aquí hay una cetona, porque va a estar en el medio. Aquí hay otra cetona, porque esto va a estar en el medio. Entonces, esto se rompe y se transforma en dos cetonas. Como respuesta van a estar aquí dos cetonas. Es decir, que ni siquiera ahora se va a desprender el dióxido de carbono, sino que aquí la respuesta van a ser dos cetonas. Gracias por su atención prestada. Nos vemos en un próximo video tutorial.